buenas tardes. Quiero invitarles para que abramos nuestra Biblia en la carta a los Corintios, en el capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a hacer una lectura de los versículos 17 al 34. Este será el texto que tendremos en esta tarde para la reflexión de la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Leemos desde el versículo al versículo 34 en la versión Reina Valera del 60. Dice la palabra del Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Os diré, os alabaré, en esto no os alabo. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor, os he enseñado, que el Señor Jesús, que pan, y habiendo dado gracias, partió, tomad, esto es mi cuerpo que es memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, diciendo: esta copa es nueva en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced las veces que comiereis este pan y bebéis esta copa, el Señor anunciáis hasta que Él venga. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque cada uno y coma así del pan y beba el dignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Enfermos y debilitados entre vosotros. Si pues nos reuniésemos, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el versículo 23. Hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad que uno tuviera casa para juicio. Todas las pondré en orden yo fuere. Quiero invitarles para que dispongamos nuestro corazón, tengamos de adoración al Señor y tengamos un espacio de comunión con el Señor en este tiempo bonito en el que no solo recordamos la muerte del Señor Jesucristo, sino que celebramos la mesa como un símbolo de la redención nuestra obtenida por el Señor en la cruz. Para que oremos en esta tarde
y le digamos al Señor a través de nuestras oraciones con gratitud, con alabanza de adoración, cuánto le amamos y todo lo que hay en nuestro corazón por causa de su verdad y de su palabra. Te invito para que oremos juntos en esta tarde. Señor, queremos darte gracias, tu bondad, tu fidelidad. Gracias por el gozo de podernos reunir de maneras diferentes. Es parte de la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Gracias por regalarnos la oportunidad de acercarnos a ti en alabanza y adoración, reconocimiento y de cuánto te necesitamos. Ahora nos invita en esta tarde a reflexionar en la cruz, a reflexionar en tu sacrificio, a reflexionar en tu dolor, pero también en medio de esa reflexión poder entender lo que tú has hecho en medio de nosotros, poder entender tu fidelidad, poder entender tu amor, poder entender tu gracia. El anhelo de nuestro corazón en esta tarde es precisamente ese, que podamos tener una comprensión de tu gracia en adoración, en alabanza, en entrega, en sacrificio, que podamos rendir nuestro corazón profundamente, que tú eres nuestro Dios y que en ti tenemos la vida. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias porque tu amor es superior a lo que nosotros podamos entender. Es el don precioso de la cruz que hoy nos regala la oportunidad de sentarnos frente a la mesa, poder recordar de manera glorioso en el que tú diste tu vida para darnos redención, para darnos salvación, para darnos esperanza de vida eterna. Queremos rogarte, Señor Jesús, que nos permitas en esta tarde adorarte, que nuestro corazón de verdad se disponga en adoración a tu nombre, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder. Oramos y te pedimos en el nombre de Jesucristo que bendigas este tiempo, Señor. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor y en pastos delicados junto a aguas de reposo me pastoreará, junto a mi alma por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar. Y en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, guardará mi alma.
Señor, gracias porque tu palabra nos recuerda que en ti podemos descansar, que tu fidelidad permanece para siempre, que en ti tenemos esperanza, la seguridad de nuestra vida, la seguridad de lo que somos, Señor. Todo nuestro corazón centrado en ti, en tu bondad y en tu verdad. Quiero invitarle para que recordemos uno de los himnos preciosos que la iglesia ha cantado durante muchas generaciones, que sirva para nosotros el recordar no solamente la palabra, fuente de vida para nosotros, sino la seguridad que nos da el Señor en medio de su gracia y de su bondad, que en esta vamos a disposición de nuestro corazón para recordar cuán grande es. Quiero invitarle que ahí en donde usted se encuentra en esta tarde, al lado de las personas cercanas, usted y yo podamos levantar nuestra voz, que nuestro Dios que nosotros adoramos es un Dios grande y poderoso. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del cantear, mi corazón en cuán grande es Él, grande mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo del camino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, evocamos a través de cánticos tu gracia, tu amor, tu bondad y tu fidelidad. Recordamos que hace 2000 años, en una cruz, en un madero, te diste para darnos salvación. Recordamos que en medio de nuestra fragilidad humana, de la realidad de lo que somos nosotros como seres humanos, tú nos has dado salvación, nos has dado esperanza de vida eterna. En esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Te pedimos en tu nombre que nos permitas tener una reflexión profunda de quiénes somos nosotros, que tu palabra sea fuente de vida, que nos hables a través de la Escritura en esta tarde, Señor, y que en medio de la reflexión en tu palabra, en medio del acercarnos y escuchar tu voz, contigo, Señor, y poder entender el significado de la mesa, el significado de tu sacrificio, Señor, el significado de la cruz. Te adoramos por eso, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarle para que antes de pasar a la meditación, a la reflexión en la palabra, se tome unos momentitos allí, un segundito, se levante y en señal de comunión, que en algún sentido es lo que tenemos nosotros, se levante un segundo de su silla y se acerque a las personas que tiene a su lado, a las pocas personas que entendemos pueden estar a su lado en tiempos como los que estamos viviendo, y abrace y bendiga a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a su papá, a su mamá, que tengamos un espacio de comunión a través de este espacio, que es algo extraño, algo raro, es muy, muy impersonal,
pero a la vez está cargado de la bondad y de la fidelidad del Señor. Tómese unos momentitos allí, levántese de su silla, abrace a su esposa, abrace a sus hijos, abrace a sus nietos, bendiga a las personas que tiene a su lado, y disfrutemos este tiempo en comunión, en comunidad. A pesar de la lejanía, a pesar de la distancia, disfrutemos este tiempo. Tómese unos momentos para que lo haga y juntos demos paso o demos espacio para la reflexión de la palabra. Por favor, bendiga a las personas que tiene a su lado. Muy bien, mientras usted vuelve a retomar la posición que tenía hace un instante, bueno, este es un tiempo extraño, ¿no? Hace un año se me dio la oportunidad de ministrar por primera vez la mesa del Señor en el marco, en el entorno de la iglesia cristiana, el encuentro con Dios, un tiempo que precisamente ese día estábamos, veníamos mi esposa y yo de un entierro, de un velorio, en el que habían fallecido el primo de una persona cercana de la iglesia de donde yo provengo. Y después de ese espacio, pues teníamos que ir a ministrar la mesa del Señor y a compartir ese tiempo, un jueves santo del año pasado, en un tiempo raro, pero bonito, de conocer la comunidad, de compartir con la comunidad del encuentro. Como se los he dicho en otras ocasiones, para mí la administración de la cena, del Señor, siempre fue o ha sido y en un espacio, en una realidad que me invita a mí, que me permite a mí reflexionar profundamente en lo que soy como ser humano, pero sobre todo como ministro. Desde el momento en el que fui ordenado al santo ministerio, uno de los anhelos más profundos que tenía en la iglesia de donde vengo era precisamente poder compartir la mesa del Señor. Era algo que anhelaba en mi corazón muy profundamente. Tenía el anhelo de hacerlo, porque en el marco de nuestra iglesia, de esa denominación, la mesa solamente la ministra el pastor que es ordenado, o el ministro ordenado, en compañía de los ancianos de la iglesia, pero quien oficia la ceremonia como tal es un ministro. Entonces era uno de los anhelos más profundos. Pero cuando uno viene en el tiempo y empieza a observar la situación, las realidades de cómo estamos hoy, y vernos en esta situación, cada uno de nosotros en nuestras propias casas preparando el pan, preparando el vino o el jugo de uvas o de mora, qué sé yo, se me viene a la mente la realidad de la simpleza, de lo simple de situaciones como estas. Básicamente porque al final lo más valioso, lo más importante del compartir la mesa, del celebrar la cena del Señor, del celebrar este tiempo en el que nos acercamos a la mesa a tomar del pan y a beber de la copa, es precisamente el significado de la misma, la comunión unos con otros. Y se hace extraño hacerlo de esta manera. Cada uno en su casa tendrá la oportunidad de tomar ahorita del pan y de tomar de la copa y de ministrarla en medio de su familia de una manera muy preciosa, como un acto muy bonito de la gracia del Señor en medio de nosotros, en medio de nuestras familias. Pero esa rareza de que como iglesia, o lo que somos como iglesia, el cuerpo, todos nosotros estar diseminados en las diferentes casas, porque no nos podemos reunir en comunión como generalmente lo hacemos. Entonces esta es una celebración un tanto extraña, por lo menos es rara en ese sentido. Empecemos por tratar de entender algunas realidades de lo que somos nosotros o de lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Nos toca este tipo de métodos precisamente para poder compartir y continuar en comunión como iglesia, alejados de las estructuras religiosas, esa visión que a veces algunos tienen acerca de que el lugar donde nos reunimos es casi inmaculado, solemne, como si fuera realmente, o como esa figura del templo que tenían los judíos.
y hoy tenerlo que hacer en la comodidad de la casa o en la particularidad de la casa. Ahora, esa realidad de de lo físico y el anhelo que hay en mi corazón, por lo menos en mi corazón está esa evocación del estar juntos, el querer abrazar. Ustedes, pues por lo menos quienes han compartido conmigo y quienes me conocen a mí, entienden que soy una persona que trata de ser muy cercana a los demás, que trata de estar cerca al otro, de abrazar, de sentir cerca al hermano. Entonces, en momentos como estos en donde se está ministrando la mesa del Señor y estoy frente a un dispositivo y no frente a mis hermanos, me hacen sentir con cierta sensación de nostalgia. Sí, en lo simple de la casa, en lo simple de estar con mis hijos y con mi esposa, pero también en esa sensación de la lejanía que imprime en momentos como esto y que de verdad evoca el ser iglesia, el ser cuerpo de Cristo. Quizá ese es precisamente algo que nos invite a concentrarnos en lo que es verdaderamente valioso, al encuentro real, el encuentro con lo simple, el anhelo por esa comunión, el anhelo por ser comunidad, por entender el valor del otro. Y creo que ese es un punto muy importante, muy interesante en el desarrollo de esta palabra que vamos a predicar en esta tarde, el poder servir por el otro. Cuando nosotros nos entendemos a nosotros al servicio del otro, no el servir para ganar adeptos para mí, para que me vean cómo hago las cosas de bien, sino todo lo contrario, el poder servir para bendecir al otro, entendernos como cuerpo, entendernos como iglesia. Entonces, en este momento nos empezamos a dar cuenta, nos damos cuenta de lo valioso que es el otro, de lo valioso que es ser iglesia. En momentos como estos, en donde el común denominador es la lejanía, el común denominador de la iglesia es el contacto por este tipo de medios, hace que en el corazón se sienta una sensación de añoranza, de deseo, de estar juntos como iglesia, de decir una vez más, este es el Evangelio de Jesucristo, de decir una vez más, Él resucitó y el ansiado Maranata en nuestro corazón. La verdad, esa es la sensación que hay en mi corazón en una ministración, en una celebración de la mesa en un día como hoy. Hoy el mundo cristiano recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Quizá por lo menos en la mayoría de contextos de iglesia, tanto de la iglesia católico romana como de la iglesia cristiana evangélica, es el recuerdo del sacrificio de Jesús en la cruz. Muchos de los servicios hoy en diferentes comunidades están centrados básicamente en el recordar que Jesús se subió al madero y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Pero más que traer a la memoria el evento, más que recordar esa situación de la cruz, del madero y demás, necesitamos traer a la memoria el significado de ese sacrificio de Cristo. Ese es el fundamento de la reflexión en esta tarde, el poder entender que no nos podemos olvidar de lo que significa el sacrificio en la cruz del Calvario, de lo que significa para nosotros, para nuestra fe, para la seguridad de nuestra salvación, para el anhelo y la esperanza que hay en nuestro corazón, el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, de ahí viene todo el desarrollo de lo que hoy vamos a reflexionar en la Escritura. La primera carta a los Corintios es una carta bastante particular. Generalmente cuando uno lee las cartas del Nuevo Testamento y específicamente la literatura paulina, uno se da cuenta que constantemente Pablo está confrontando, está exhortando, está animando las diferentes iglesias y contextos en los que él había servido previamente o comunidades que él conocía por diferentes formas, se convierten en los medios de contacto de Pablo con esas comunidades. De eso se tratan las diferentes cartas o las diferentes epístolas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento.
una lectura de la primera carta a los Corintios, uno se da cuenta que la iglesia tiene una serie de problemas generalizados. Es decir, hay diferentes situaciones que están sucediendo dentro de la iglesia que nos invitan a nosotros a reflexionar en lo que Pablo le está enseñando a esta iglesia. Uno de los principales desafíos que tiene Pablo es precisamente eso: a través de una carta tocar puntos sensibles que los corintios reconocen están viviendo. De hecho, se presupone que la carta es una respuesta a un comunicado. No se sabe exactamente de qué manera les llegó, si les llegó por carta, si les llegó porque llegaron algunos mensajeros contándole lo que estaba sucediendo en medio de la iglesia, pero la realidad es que es una serie de respuestas a situaciones que ellos mismos están enfrentando, que ellos mismos están viviendo. Y Pablo entiende que la iglesia está pasando por una situación complicada. Es una iglesia que ha crecido, es una iglesia que tiene diferentes miembros y demás, de diferentes trasfondos, griegos, judíos y demás. Y hay luchas, y hay disensiones, y hay peleas, y hay conflictos, hay problemas morales, hay problemas de unidad, hay problemas y preguntas puntuales frente a la idolatría, frente a la resurrección, frente a los dones del Espíritu Santo. En fin, una cantidad de situaciones que Pablo ha de esta epístola. Han pasado 3 o 4 años desde que Pablo pasó por Corinto, instaló la iglesia de la comunidad, y ahora está muy posiblemente desde Éfeso, que es desde donde escribiría, o desde donde se supone que escribió esta carta, unos 3 o 4 años después de haber pasado por Corinto. Y después de ese tiempo ya se está dando cuenta que la iglesia está enfrentando situaciones sumamente complicadas. Han pasado 30 años, quizá, no más de 30 años, de la muerte de Jesús, cuando se presenta esta epístola. Pero el significado y la reflexión y lo que tiene en el corazón la iglesia es suficientemente demuestra de forma muy concreta que su corazón tiene bastantes luchas con entender la verdad y la profundidad del mensaje del Evangelio. El tema de la cena que Pablo va a tocar en el capítulo 11, nosotros hicimos una lectura del texto y ahorita vamos a tener a releer algunas partes de esta porción, de los versículos 17 al 34. El tema de la cena no es la excepción, es uno de los temas que Pablo aborda en el desarrollo de la epístola, porque al parecer está entendiendo que lo que sucede, o está recibiendo información de que lo que sucede o lo que está sucediendo en la iglesia en torno a este tema es bastante incómodo y está por fuera de lo que él ha enseñado como apóstol de Jesucristo a la iglesia. Vamos a hacer un break ahí y les voy a contar una historia. Sucedió un domingo, ¿sí? Estábamos ministrando la cena en una iglesia hace varios años, y se terminó el tiempo de la administración de la palabra y procedimos a la cena, al momento de la cena. Y cuando estábamos allí frente a la mesa, el pan, la copa, se hizo la invitación a las personas para que pasaran y tomaran del vino, y un tiempo de comunión, un tiempo de compartir la cena, la mesa del Señor. Y estaban ahí cuando recuerdo que una persona estaba haciendo la fila, una persona que comúnmente no asistía a la iglesia, y una otra persona que sí era de la iglesia, uno de los que servía en la iglesia, se acercó por un lado a la fila que estaban haciendo y le habló al oído a esta persona y le dijo al oído: tú no puedes tomar la cena. Y esta persona obviamente se sintió sumamente incómoda. La palabra había llegado a su corazón, la exhortación del Señor había llegado a su corazón y se sintió completamente golpeada. Tú no eres digna, fue lo que le dijo esta persona a la otra que estaba haciendo la fila para tomar la cena. Obviamente se sintió sumamente avergonzada, se pasó a un lado, se sentó, y bueno, eso le costó en algún momento regresar alguna vez a la iglesia. En un momento por alguna razón me pidió consejería y me contó esa situación, porque pues, yo no me percaté de la situación mientras estaba en el momento de la administración de la mesa.
La persona se sintió golpeada en lo que había sentido, en su propia fe, en la decisión que había tomado, porque el paso a tomar, a recibir de la mesa, pues tenía como resultado, era el resultado más bien de lo que la palabra se había sembrado ese día, en donde se le invitaba al arrepentimiento, en donde se le invitaba al encuentro con Jesús. Y qué más momento para el encuentro que el momento de tomar el pan y beber de la copa y celebrar juntos que Cristo murió por los pecados, para salvación, para redención, para vida eterna. Entonces fue un momento sumamente incómodo. Y yo en algún momento, compartiendo en la iglesia, no en el encuentro, en la otra iglesia, les decía, hay una canción que yo voy muy incómoda, de pronto usted desde allá se va a sentir un poco maluco, pero en realidad es una canción que me cae mal, me cae al hígado. Cuando yo pienso en esa canción se me revuelven las tripas y me da una sensación como de cómo es posible que nosotros cantemos este tipo de canciones. Hay una canción, usted se recordará, sobre todo los cristianos evangélicos viejitos, hay una canción que voy a tratar de entonarla a ver cómo nos sale, que dice más o menos así. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, bueno, y demás. Ese es más o menos como el desarrollo de la canción. Y esa canción me cae mal, y me cae mal básicamente porque, ¿cómo así de que yo no sé a lo que tú has venido? Es como una sensación de que a mí no me importa para qué viene usted, me importa solamente que yo vine a alabar a Dios. Es una sensación como de que el cuerpo se siente y se observa mutilado. En algún sentido, el cuerpo no se preocupa por el cuerpo, y eso sí me preocupa a mí profundamente, porque ese no debe ser la dinámica nuestra. ¿Cómo interpretamos nosotros el tema de la comunión? ¿Cómo interpretamos nosotros el tema de la dignidad? Eso fue lo que le dijo esa mujer ese día a aquella persona que estaba en la fila para tomar del pan y beber de la copa. Tú no eres digna. ¿De dónde sale el concepto nuestro de dignidad? Una lectura que se ha hecho en términos del pecado. Es decir, es como si los dignos son los que no están en pecado. Pero eso sí nos pone a nosotros en un problema mucho más grande. ¿Quién no está en pecado? ¿Quién no tiene que confrontarse constantemente en su corazón con las debilidades de su corazón, con las luchas de su corazón y con las realidades de su corazón como una persona pecaminosa? Entonces, si nosotros vamos a plantear el tema desde esa perspectiva, primero estamos haciendo una lectura incorrecta del texto, y segundo, necesitamos hacer una lectura o necesitamos hacer una revisión de nuestra teología. Básicamente lo que la Escritura nos invita a reconocer es que nosotros nos acercamos a la mesa por esa realidad, por la realidad de que somos pecadores, por la realidad de que tenemos debilidades en nuestro corazón, y el único que nos da a nosotros la seguridad y la libertad para ser perdonados, para ser transformados, para ser redimidos es Cristo. Comemos del pan y bebemos de la copa precisamente en esa línea, en el reconocimiento de nuestra necesidad profunda de la salvación que solo Cristo puede dar. Entonces, necesitamos hacer una revisión de nuestra teología, necesitamos recordar Romanos 5:8. En esto consiste el amor, en que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces esto nos invita a empezar a reflexionar, a tratar de entender lo que la palabra del Señor nos evoca, y a partir de eso poder entender no solo el sacrificio de Cristo, sino el significado profundo de la mesa. ¿Qué le dice Pablo a los Corintios? Es la pregunta que nos deja de fondo esta primera reflexión. ¿Qué le dice Pablo a los Corintios en cuanto al tema de la cena? Entonces, quiero invitarles para que a través de este texto, a partir de este texto, nosotros podamos encontrar tres aspectos del mensaje de Pablo a los Corintios en cuanto al tema de la mesa. Tres aspectos del mensaje de Pablo a los Corintios en cuanto al tema de la cena del Señor. Voy a dar los tres aspectos de manera inicial y después los voy a abordar uno por uno en el desarrollo del texto. El primer aspecto, Pablo les muestra el problema, lo que está sucediendo en Corinto, lo que él reconoce, lo que él identifica
como el problema en medio de la iglesia. El segundo aspecto, la enseñanza, ya lo que él ha recibido de parte del Señor, obviamente por la tradición, y que él mismo está reproduciendo, que él mismo está enseñando. Y el tercer aspecto que nosotros vamos a reconocer en este pasaje es la exhortación, lo que Pablo anima a la iglesia a vivir con relación al tema de la mesa. Tres aspectos del mensaje de Pablo a los Corintios en cuanto al tema de la mesa. El primer aspecto, el problema. Le invito para Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Estoy leyendo en versión Reina Valera del 60. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Si usted tiene ahí una forma de subrayar esa porcioncita del texto, por favor subráyela. Es bien importante poder entender este tipo de aspectos en el pasaje. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la mesa del Señor. Y ahí arranca el desarrollo de la situación, lo que Pablo está identificando y ha recibido de parte de la iglesia, o ha escuchado que está pasando en medio de la iglesia de Corinto. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Voy a repetir ese versículo, el versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El problema que Pablo está identificando en medio de la iglesia es elemental. Pleitos, divisiones, desorden y específicamente desprecio de unos a otros. ¿Para qué se reúnen? Es lo que Pablo está tratando de definir en esta primera porción del texto. El problema demuestra una realidad que está viviendo la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tiene de trasfondo la realidad de lo que son ellos mismos como cultura y como iglesia. La carta nos está demostrando que lo que Pablo está haciendo acá es una respuesta a esa situación. A Pablo le ha llegado el comunicado de lo que está pasando en medio de la iglesia cuando se reúne para ministrar o para celebrar o para recordar la cena del Señor. Pero dentro de ese comunicado que está recibiendo el apóstol Pablo, está recibiendo que ellos se reúnen y en sus reuniones hay o sale a flote el tema de la división, el tema de la competencia, el tema del menosprecio, el tema del señalamiento, el tema de las disensiones que hay en medio de la iglesia. Desde el capítulo 1 de esta carta nos vamos a dar cuenta que Pablo empieza a abordar que unos son partidarios de unos y otros son partidarios de otros. El tema de las divisiones en Corinto desde el principio de la carta, pero acá en este punto, en el punto de la celebración de la mesa del Señor, Pablo hace hincapié, resalta la situación, porque es muy importante para la iglesia como cuerpo entender el valor de la administración de la cena. La cena tiene comunica otra cosa, recuerda otra cosa, tiene como fundamento otra cosa. Nosotros no nos podemos reunir para estar divididos. Nosotros no nos podemos reunir a celebrar la mesa del Señor si no estamos en comunión, si no estamos en ese aspecto de entender el valor del otro. Aquí el menosprecio toma un valor sumamente importante. En los banquetes griegos de la época, generalmente aquellos que tenían un estatus social un poco más alto, se les daban los mejores lugares en la mesa. Muy posiblemente por el tipo de cultura que había en el contexto de la iglesia, es posible que en la celebración de la mesa esté pasando exactamente lo mismo. Es decir,
Es probable que unos hayan tomado posiciones o lugares de privilegio en detrimento de los otros. Pero hay algo que Pablo resalta en el desarrollo de la carta. Se reúnen y unos se adelantan a tomar y a comer. Recordemos que aquí estamos hablando no de una cena en la que hay un pedazo de pan y una copa de vino o un poco de jugo de uvas, sino una cena como tal, un banquete como tal, un espacio para compartir la comida y para celebrar, y en medio de esa celebración recordar el sacrificio de Cristo. Entonces, muy posiblemente algunos llegaban y querían acabar con todo lo que estaba encima de la mesa, algo parecido a algunos de nosotros en algunas de nuestras reuniones sociales, en las que pareciera ser que todo lo que está encima de la mesa hay que acabarlo. Eso es como cuando nos invitan a la casa de Jorge Rincón. Usted podrá tener en cuenta que cuando Ledix sirve la comida, Ledix es una excelente cocinera. Cuando Ledix sirve la comida, usted quiere comerse todo lo que está ahí encima. Entonces parece ser que el marco referencial es precisamente ese. Algunos se adelantan y comen, otros son menospreciados y otros, en términos de lo que está diciendo este mismo texto, se embriagan. Entonces pareciera ser que hay un desenfreno, que hay un descontrol, que hay un espacio en el que la mesa del Señor está poniéndose en segundo plano y se está exaltando la necesidad o la realidad de cada uno de manera personal. El problema central que aparece en el marco de la iglesia de Corinto entonces es que están participando de la cena mientras se menosprecian los unos a los otros. Están participando de la mesa, están comiendo de la mesa sin pensar en el otro. Y eso es completamente contradictorio con el mensaje de la mesa del Señor. El problema es que Pablo identifica y dice, ¿cómo es esto posible? No es la mesa del Señor lo que ustedes están haciendo. Si ustedes comen de esa manera, si ustedes se reúnen para eso, no están celebrando la mesa del Señor, lo dice el versículo 20, y ya lo estaba planteando desde el versículo 17, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y el versículo 20, cuando se reúnen, cuando os reunís vosotros, esto no es a comer la mesa del Señor. Si ustedes están reuniendo para menospreciarse, para que unos se adelanten, para que el otro se embriague, para que el otro se quede con hambre, para que se señalen, para que se pongan en estatus diferentes, ustedes no están compartiendo la mesa del Señor. El problema que Pablo está identificando en esta primera porción es convertir la verdad en simple religiosidad. Convertir el marco de la cena, la mesa del Señor, que es una bendición para nosotros, que es el regalo de Dios que nos invita a recordar su sacrificio y a llamar y a clamar por su venida, convertirlo en un acto meramente religioso, vacío, sin sentido, en el que solo pienso en mí y no entiendo el fundamento y el peso de lo que es la mesa, de lo que es la cena y de lo que eso significa para la iglesia como cuerpo de Cristo. Ese es el desafío que está planteando, eso es lo que Pablo está señalando al mostrar el problema en medio de la iglesia. Tener listo el pan y la copa para comerlo como un acto meramente litúrgico mientras se desprecia al otro. Mientras le digo al otro, a mí no me importa cuáles son sus realidades y cuáles son sus necesidades. A mí no me importa si usted está sufriendo, a mí no me importa si usted vino con debilidad, a mí no me importa qué está sintiendo en este momento, me importo yo. Entonces, el marco de una celebración totalmente desfigurada es lo que Pablo le está señalando a la iglesia de Corinto. Hoy no podemos estar juntos. Pues hoy no hay forma de que tengamos ese momento en el que estemos juntos compitiendo unos con otros, señalándonos los unos a los otros. Cada uno está en su casa, pero sería bueno hacer la reflexión, sería bueno traer a la memoria y al corazón lo que somos como cuerpo de Cristo. ¿Estamos preocupados por el otro?
En medio de la cuarentena, aislados los unos de los otros, ¿nos hemos de verdad preocupado o hemos de verdad pensado por la necesidad de los demás? ¿O simple y sencillamente estamos tranquilos porque nosotros tenemos la alacena llena y tenemos cubiertas las necesidades básicas? Necesitaríamos hacernos esa pregunta en este tiempo. Hacernos la pregunta clave de que si estamos tranquilos en medio de nuestra casa, pero no nos importa cómo está nuestro hermano, no nos importa cómo está el otro, necesitamos hacer una evaluación de lo que somos como cuerpo de Cristo. Necesitamos mirarnos a nosotros, porque es posible que usted la cara a una persona que no le cae tan bien, de la iglesia o de la familia, y este espacio usted lo sienta como una bendición. El aislamiento social se ha convertido en una bendición para su vida, porque no tiene que compartir su vida con aquellos a los cuales o con los cuales. Necesitamos hacer una evaluación profunda de lo que somos como cuerpo de Cristo, porque lo que aquí estaba pasando en Corinto es precisamente eso, un menosprecio total por el otro, y Pablo está identificando ese problema. Hoy, 2000 años después de la mesa, de que Jesús instalara esta realidad de la celebración de la mesa, no como un acto litúrgico, sino como un acto de cercanía, de comunión, lo hizo en el marco de la Pascua. Y si usted no lo recuerda, yo quiero recordárselo en esta tarde. Jesús se reunió con los cercanos en un lugar específico que prepararon para eso, y allá estaban celebrando la Pascua. Y la Pascua tenía algo bien particular. Cuando usted se va para Éxodo capítulo 12, recuerda que ellos tenían que hacer la celebración de una manera específica, con unas condiciones específicas. Usted lee el capítulo 12 y se da cuenta cómo es ese proceso, cómo es ese trayecto de lo que ellos tenían que vivir y experimentar en la celebración de la Pascua. Ellos debían comerlo ahí, porque el ángel de la muerte estaba por fuera. ¿Recuerdan eso? El dintel de la puerta pintado con la sangre del cordero que se había sacrificado. Comían la carne y comían hierbas amargas, panes sin levadura y otras cosas que tenían ahí en medio de la mesa. Y ellos se lo comían, todos se lo tenían que comer como familia. Pero si la familia era pequeñita, pues invitaban a otra familia y compartían entre ellos. Porque la Pascua tenía esa implicación, la implicación no solamente de que el Espíritu pasara, tiene una relación directa el término de la Pascua con pasar de largo, que el Espíritu pasara y ellos pudieran mantenerse guardados por el Señor, sino también ese compartir y celebrar en familia, como cuerpo, como pueblo de Dios. Hoy nosotros necesitamos evaluar eso y volver a eso sencillo, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en estas condiciones, pero lo que sí necesitamos reconocer es que aquí, en medio de esta realidad que estamos viviendo, necesitamos volver nuestra mirada al pan y a la copa como símbolos de salvación del cuerpo de Cristo. No solamente mío, de manera particular, sino cómo Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros que creemos profundamente en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. ¿Cómo nos estamos acercando hoy a la mesa? Sería una pregunta clave para tratar de entender el problema a la luz de la realidad de lo que somos hoy como iglesia. ¿Cómo nos estamos acercando en esta tarde, hoy ahí, en medio de su casa, en medio de los suyos? ¿Cómo está nuestro corazón al acercarnos a la mesa? En realidad, ¿somos cuerpo? ¿Nos hemos preocupado por el otro? ¿Hemos puesto nuestro corazón? ¿O simple y sencillamente estamos celebrando la tranquilidad de estar guardados por el Señor sin pensar ni un solo momento en las necesidades y realidades de nuestros hermanos? Segunda medida, el segundo aspecto que Pablo resalta en medio de la celebración o de este mensaje que le da a los corintios es la enseñanza. Porque yo recibí, versículo 23, del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió
comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo recuerda la enseñanza de Jesús. Pablo recuerda esa noche. Entonces, está hablando de la cena. Y está hablando, ustedes están viviendo en medio de las disensiones, en medio del desprecio entre ustedes mismos. Y Pablo trae a colación, trae a la memoria aquella noche. Les lleva a los corintios a que fijen su mirada en el acto, en lo que sucedió aquella noche en la celebración de la Pascua, en la instauración de la mesa como símbolo de gracia para la iglesia por todas las generaciones. Les recuerda el significado del pan, el cuerpo molido por las rebeliones, el cuerpo que es partido, que se entrega, que se da. Pero también les recuerda el significado del vino, de la copa, que es la sangre derramada, la sangre del nuevo pacto. Pablo está evocando el principio fundamental de la mesa del Señor. Entonces, eso toma mucha fuerza, o le da mucha más fuerza a la sensación de el para qué nos reunimos y en el cómo nos reunimos. Pablo está evocando el valor de la mesa y está centralizando el valor del sacrificio de Jesús. Su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones, su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. La cena es comunión. Y el versículo 26, recuerdo de la muerte, todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, su muerte anunciamos, que tiene una expectativa hacia lo futuro, que nosotros al final de cada servicio hacemos exactamente lo mismo, evocamos el Maranata, evocamos el ven Jesús pronto, ven por nosotros. La cena es comunión, pecadores que se reúnen a recordar que Jesús se dio a sí mismo para salvar. Se me vienen a la mente las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando le dice a los filipenses, haya en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es el peso de la entrega, es el peso del sacrificio. La última cena. ¿Quiénes estaban allí sentados? Cuando Pablo habla de esto es lo que yo he recibido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Pablo está recordando la realidad de lo que estaba pasando allí. Todos los que estaban sentados a la mesa, estaban al frente del Señor, eran unos indignos. Todos los que estaban ahí. Judas estaba ahí sentado, ya había gestionado para venderlo. Los discípulos unos minutos más tarde, un rato más tarde, lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo. Pedro, en un acto de estupidez o valentía, yo no sé cuál de las dos cosas, o las dos, se mete al patio de la casa del sumo sacerdote, y cuando se ve entre la espada y la pared, lo niega. Esa misma noche, antes de que todo eso pasara, Jesús lo confronta y le dice, Pedro, me negarás. Piense por un segundo en esta realidad. ¿Quiénes estaban allí? Esos mismos a los que Jesús, de acuerdo al relato de Juan capítulo 13, les lavó los pies. Se paró, tomó la toalla, tomó la batea con agua, se postró delante de los pies de sus discípulos y tomó la forma de siervo, el siervo más bajo
del rango de la casa y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Eso pasó esa noche. Todo eso está en la evocación de Pablo, cuando Pablo invita en su enseñanza a que los corintios vuelvan su mirada a la última cena. Es para que ellos recuerden qué fue lo que pasó en la última cena, qué fue lo que hizo Jesús en la última cena. El pan y la copa tienen esa implicación, nosotros no podemos olvidarla. Nosotros no podemos pasar de largo, pensar que no tiene ese peso. Pablo le está recordando el mensaje recibido, la cruz como símbolo de esperanza, el instrumento de tortura y maldición que rescata pecadores. Pablo les está invitando a que miren hacia atrás y recuerden Isaías 53. Mas él leones, el castigo de nuestra culpa cayó sobre su cuerpo. Pablo está evocando que la enseñanza que fundamenta nuestra fe está en esa cruz. El dolor, el sacrificio, la sangre derramada, el cuerpo partido, la agonía de la cruz como un elemento no solo de tortura, sino de que había traído dolor a Jesús, pero esperanza para todos los que creen en Él. Hoy nosotros no podemos reunirnos como iglesia para celebrar juntos como comúnmente hacemos esta celebración. No nos sentamos físicamente, pero piense por un segundo. Nosotros estamos unidos a la sombra de la cruz, recordando la muerte que nos dio vida, a la expectativa de la segunda venida de Cristo, del gritar una vez más, Maranata. Hoy, pararme frente a la mesa me genera una sensación, créanme, ustedes no se imaginan cómo está mi corazón emocionalmente hablando. Una sensación terrible de que no los tengo cerca. La iglesia es la familia, es con quienes compartimos. Ahora recibía mensajes de algunos hermanos de la iglesia hablándome de que me extrañan, de que me aman, y la verdad, ustedes no se imaginan cuánto extraño yo eso. Y hoy estar al frente de la mesa y ver el pan partido y ver la copa y recordar que Cristo murió por mí, pero que también murió por ustedes, me genera una expectativa tremenda hoy de cantar y de celebrar. Es el recuerdo de la enseñanza que Pablo le está trayendo a ellos. No se olviden lo que significa. La mesa no es para disensiones, la mesa es para todo lo contrario, para recordar que Él se entregó, que su cuerpo fue molido, que su sangre fue derramada y que vivimos todos los días a la expectativa de su manifestación gloriosa. El tercer aspecto que Pablo resalta en este pasaje es una exhortación. Y quiero centrarme de manera muy puntual en esta parte del texto, no solamente para cerrar, sino para que nosotros podamos reconocer lo que Pablo dice acerca de esta parte en el pasaje. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, recuerda que está haciendo alusión a lo que Jesús instaló como mesa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Alusión a que muchos han muerto.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La exhortación: no comamos de forma indigna el cuerpo y la sangre de Cristo. No menospreciemos el cuerpo de Cristo. Necesitamos entender esa exhortación de Pablo a la luz de, sin lugar a dudas, dos direcciones que toma el texto. El texto aquí nos invita a reflexionar por lo menos en dos cosas. La primera ya la vimos nosotros, la porción del versículo 23 al versículo 26 invita a reconocer el cuerpo de Cristo centrado en el tema del sacrificio. Es decir, cuando coman del pan y beban de la copa, entiendan qué es lo que están comiendo, disciernan qué es lo que están comiendo, disciernan que es el cuerpo, que significa que ha sido molido por sus pecados, y la sangre del nuevo pacto, que es derramada para el perdón de pecados. Disciernan y entiendan qué hizo Jesús, su entrega, su sacrificio, el darse para que ustedes reciban salvación. Esa sería una de las direcciones correctas de la lectura de ese discernimiento del cuerpo. Pero si usted ha notado desde el principio, desde que comenzamos el desarrollo de esta exposición de la palabra, hay otra dirección en la que necesitamos leer el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo en este marco implica al otro. El discernimiento del cuerpo de Cristo no es solamente desde la perspectiva del acto como tal, de entender el pan y entender la copa. No, es desde la perspectiva de entender al otro como parte del cuerpo de Cristo, como un miembro del cuerpo de Cristo. No crea que Pablo puso el capítulo 12 y el desarrollo del tema de las diferencias que hay en términos de dones y demás, que están desarrollados en el capítulo 12 y en el capítulo 14, y que tienen como fuerte el capítulo 13, ese bloque del capítulo 12 al 14, que habla de las diferencias que hay en medio de la iglesia. No crea que lo puso ahí porque sí. Si usted lee los primeros versículos del capítulo 12, habla de lo que significa la iglesia como cuerpo, de cómo Pablo desarrolla esa temática de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros leemos esta porción de no tomar la cena de forma indigna, necesitamos leerla en esas dos direcciones. Por un lado, entender, discernir, comprender el significado del pan y el significado de la copa para el perdón de nuestros pecados. Pero por otro lado, entender el valor que tiene el otro en la comunión y la entrega de nosotros como cuerpo de Cristo, porque no soy yo, somos nosotros, somos un cuerpo, somos todos unidos con una sola cabeza, Cristo Jesús. Entonces aquí necesitamos entender ese peso, esa dirección del tema del cuerpo, del discernimiento del cuerpo, porque es en donde Pablo se está enfocando. Pablo ya explicó el significado y el valor del pan y de la copa, pero también está llamando a reconocer al otro como parte del cuerpo de Jesús. Por eso, y esta es una de las cosas bonitas del pasaje, invita a que cada uno se examine a sí mismo, no examine al otro. Cada uno mírese a sí mismo, léase a sí mismo, mire su propio discernimiento del cuerpo, del entendimiento del sacrificio de Jesús y de su propia vida como miembro de este cuerpo frente a los demás, que también son miembros del cuerpo de Cristo. Analícese, léase, y en medio de esa realidad comamos en armonía, comamos valorando el cuerpo y entendiendo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La exhortación es que la cena es comunión.
La cena es entrega, la cena es unidad, la cena es amor, la cena es perdón, la cena es armonía en medio de una iglesia imperfecta. La cena es compartir con el otro que tiene cualquier cantidad de debilidades, pero que yo también las tengo, pero que ambos, a la luz de la cruz y por el sacrificio de Cristo, por ese cuerpo que fue partido, por esa sangre que fue derramada, tenemos esperanza y perdón de pecados. Hoy estamos recordando el sacrificio de Cristo en la cruz, pero también estamos recordando que su sacrificio nos llama a nosotros a identificarnos con Él. También estamos recordando que su sacrificio nos llama a nosotros a la reconciliación. También estamos recordando que su sacrificio nos llama a nosotros a entregarnos por el otro. También estamos recordando que su sacrificio nos llama a servir, a dar, a dejar de lado el egoísmo. En tiempos de estos, en donde la supervivencia es lo más importante, Jesús nos invita a mirar al otro como parte del cuerpo, a cuestionar nuestra fe a la luz del amor por el otro, a cuestionar nuestra fe a la luz del servicio desinteresado en el otro, a servirnos con amor, con respeto, con valor, a perdonarnos, a amar. Hoy la fe de muchos posiblemente está pasando por una situación o por un momento muy difícil y muy complicado. Con muchas de las personas de la iglesia que he podido hablar, hay una sensación de tristeza. Es posible que usted ahí donde usted esté desconcentrado sin saber qué va a pasar. Es posible que la provisión se esté acabando. Es posible que su trabajo haya entrado en una suspensión mientras pasa toda esta situación y la empresa mira a ver qué va a hacer con usted. Es posible que usted, su empresa, esté pasando por una situación tan dura, por todo esto que está pasando, usted no tiene con qué sostenerla, tenga que cerrar, tenga que despedir empleados, no sé. Es posible que en medio de su vida, su fe se sienta golpeada. Yo quiero decirle algo. Seguimos siendo la iglesia de Cristo. Hay un cuerpo que está aquí para que juntos crezcamos como iglesia, para que miremos el sacrificio de Cristo, para que miremos hacia la cruz, para que enfoquemos nuestra realidad de este es el mensaje de Jesucristo a la luz de su entrega, entregándonos. Para que entendamos que necesitamos en tiempos como estos, más que nunca, ser el cuerpo de Cristo. Amarnos los unos a los otros. Entregarnos los unos por orar los unos por los otros. Dar para la ayuda, sostenimiento de otros. Quiero invitarle para que en esta tarde comamos con dignidad. Comamos entendiendo a Cristo, pero entendiéndonos como su cuerpo.
No una dignidad basada en nuestro esfuerzo. Una dignidad basada en lo que Él hizo para salvarnos y rescatarnos de la muerte. Quiero invitarle para que dispongamos este tiempo. Por favor, reúnase con los suyos. Levántese de su silla, acérquese, tome el pan, dele a las personas que tiene a su lado. Y cada uno con el pan en la mano. Recordemos una vez más las palabras del apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué tal si toma el pan y, recordando el sacrificio de Jesús, lo comemos con gratitud en nuestro corazón? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, en esta tarde, en medio de nuestras debilidades y de nuestras luchas, algunos posiblemente cansados, preocupados, y la situación que estamos viviendo como mundo, como seres humanos, posiblemente con una fe desgastada, con la esperanza perdida. En esta tarde nos acercamos a ti y te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos bendiga, Señor. Permítenos encontrarnos contigo. Recordamos que el pan y la copa son el fundamento de nuestra fe. El cuerpo que ha sido molido, la sangre que ha sido derramada, la expectativa del perdón de nuestros pecados. Pero en medio de esa realidad, Señor, evocamos, recordamos que somos un cuerpo, que tenemos un Padre Celestial que nos une, que tenemos la seguridad de que al mirarte a ti, Señor, tenemos esperanza, hay vida, porque tú con tu muerte nos has dado vida, Señor. Seguimos a la expectativa de tu manifestación gloriosa, Señor, claro que sí.
Pero acá, mientras viene ese proceso, mientras pasa esa realidad, invítanos a vivir como cuerpo, Señor. Que el problema de Corinto no se traslade al encuentro con Dios. Que podamos identificar al otro y del cuerpo de Cristo. Que nos amemos y nos valoremos. Y que en tiempos de crisis como estos que estamos viviendo, nuestra fe se fortalezca en ti y en lo que estás haciendo a través de otros para que nuestra fe crezca, Señor. Nos acercamos a la mesa con esperanza, porque la mesa nos recuerda, la mesa evoca la seguridad de nuestra salvación y la seguridad de que esta realidad pasará. Como cuerpo la recibimos, la tomamos y celebramos profundamente tu venida, Señor. Nos presentamos delante de ti en adoración. Reconocemos que te necesitamos, Señor, que necesitamos tu gracia, que solo en ti hay esperanza de vida eterna.
Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Somos el cuerpo de Cristo. Él murió por usted y por mí. Murió por nosotros. El cuerpo no puede estar mutilado. No podemos despreciar al otro por el cual Cristo murió. Recordemos la enseñanza, el sacrificio, la entrega. Y volvamos nuestra mirada hacia la cruz, sí, y hacia la esperanza de que Él regresa por nosotros. Pero en ese proceso no nos olvidemos del nosotros, no nos olvidemos del otro. En estos tiempos hay muchos hermanos que están sufriendo. Hay gente que ha perdido su salud, perdido su estabilidad. Hay incertidumbre y una sensación terrible de lo que viene hacia el futuro. No nos olvidemos de ellos. Oremos por ellos, sí. Pero también en la medida en la que podamos, entreguémonos por ellos. Sirvamos. Reconozcámonos con el valor de aquellos que también son fruto del sacrificio de Jesús. En esta tarde hemos bebido de la copa, recordando lo que Él hizo por nosotros. Pero como siempre, al final, a la expectativa de su venida, por favor, abrace al que tiene a su lado y juntos clamemos a una sola voz el clamor de nuestro corazón con el que siempre terminamos nuestros servicios. Digámosle al Señor Jesús, ven pronto, Maranata. Que el Señor les bendiga.